Cuna de arte, cultura, comercio y cortesía, la cosmopolita ciudad de Barcelona se abrió al mar a bordo de las naves que zarparon de su histórico puerto, hermanado desde siempre con las ramblas de la ciudad. Universal paseo urbano, donde se respira la fragancia que exhalan sus coloridos kiosquillos de flores, antaño coreados de revoltosos puestos de pájaros. A escasos pasos de la Plaza de Cataluña nos tropezamos con la popular fuente de Canaletas, de la cual se dice que aquellos que beban su agua jamás abandonarán la ciudad. Junto a la Plaza de Cataluña, las rondas señalan los límites del viejo barrio gótico con el moderno ensanche de la ciudad. En 1877 se inició la prolongación de las Ramblas hasta la avenida Diagonal con el nombre de Rambla de Cataluña. A su derecha se descubre el refinado Passeig de Gràcia, bulevar repleto de singulares joyas del modernismo catalán, entre las que aflora la delicada belleza de la Casa Manller, edificio modernista diseñado por el insigne arquitecto Josep Puig i Cadafalch, nacido en Mataró el año 1867. Adosada a su izquierda aparece la admirada Casa Batlló, fruto de la reforma integral realizada en una finca de 1875, construida por el catedrático de arquitectura Emili Sala i Cortés, antiguo profesor del genial maestro del modernismo catalán Antoni Gaudí i Cornet, nacido en Reus el año 1852. En 1904, Josep Batlló i Casanovas, rico hombre de negocios y dueño de diversas fábricas del textil catalán, tras adquirir el referido inmueble, le encargó a Gaudí la libre remodelación del edificio. Sin abandonar el Passeig de Gràcia, en una esquina de la calle Provenza se encuentra la excepcional Casa Milà. Conocida universalmente como La Pedrera, fue levantada entre los años 1906 y 1912 por el insigne maestro Antonio Gaudí i Cornet. Esta fue la última obra civil del genial arquitecto catalán antes de consagrar su vida y su carrera a la Sagrada Familia. Visitar Barcelona requiere tiempo, dedicación y cierta noción de la ciudad. Así y todo, nos pueden pasar por alto mil y un lugares de singular interés y belleza, como por ejemplo visitar el Tibidabo. Subir al Tibidabo es una atractiva excursión que para los niños supone un fascinante universo repleto de magia y fantasía y que a la gente mayor les evoca los más cálidos recuerdos de su infancia. Porque, ¿quién no subió antes al Tibidabo? Hace algunos años, la clásica ascensión al Tibidabo la iniciaba el tristemente desaparecido tranvía blau. Este centenario medio de transporte barcelonés supera un primer tramo de 1.276 metros del trayecto que transcurre desde la esquina del Passeig de Sant Gervasi con la avenida del Tibidabo hasta la plaza del Doctor Andreu, donde se encuentra ubicada la estación Valle del Funicular. La parada inicial del tranvía blau se localiza a las puertas de un edificio modernista levantado en 1906, popularmente conocido como La Rotonda, obra del arquitecto Adolf Ruiz i Casamitjana. Después de orientar de nuevo la dirección del trole, los pasajeros se acercan al veterano tranvía que pasados unos instantes inicia el trayecto de subida siguiendo la inclinada avenida del Tibidabo, bulevar donde aparecen antiguas casas señoriales, hoy sede de laboratorios, colegios y otras entidades que ocuparon esta parte de la conocida avenida.
centenar de metros antes de superar el cruce por donde actualmente transcurre la Ronda de Dalt, existe una parada de carácter discrecional inmediata a la entrada de las cocheras del tranvía. Una vez superado el por entonces todavía hipotético cruce de la Ronda de Dalt, el tranvía inicia el segundo tramo del trayecto, donde debe vencer las rampas más duras de la línea. Construidos por encargo de la empresa Tibidabo Sociedad Anónima, el tranvía y el funicular fueron inaugurados a la vez el día 29 de octubre del año 1901, coincidiendo con la apertura del parque de atracciones. 4 años más tarde, en 1905, después de salvar un trecho de 4 kilómetros con un desnivel de 145 metros, extendieron la línea del tranvía desde el pie del funicular hasta el núcleo urbano de Vallvidrera. Este fue el primer medio de transporte mecánico que llegó a Vallvidrera, que por aquel entonces tan solo contaba con un reducido grupo de vecinos. Un año más tarde, la instalación del funicular de Vallvidrera dificultó la ya de por sí precaria rentabilidad del tranvía, que definitivamente fue cerrado al finalizar la Guerra Civil. Aún así, cabe decir que tras la desaparición de los tranvías de Barcelona, consumada en marzo de 1971, durante más de 33 años, el longevo tranvía Blau fue la única línea de la ciudad que permaneció en servicio hasta que el 5 de abril del año 2004 se inauguró la nueva línea del tramvais. En 1981, la propiedad del funicular y el tranvía pasó a manos de Transportes de Barcelona, que a la postre clausuró la línea del tranvía el mes de febrero del año 2018. Con el fin de sombrear tal despropósito, los ediles barceloneses nos canjearon el histórico tranvía Blau por un indigesto servicio de autobuses. Este es un pequeño resumen del añorado tranvía Blau, primer eslabón para acceder al Tibidabo, que hoy como antaño sigue vivo en el corazón de los barceloneses. En solo 10 minutos, el tranvía concluye el trayecto al pie del funicular, punto del que parte el segundo tramo de la subida al Tibidabo, de la que será protagonista el funicular. La denominación de estos ingenios procede de la palabra latina funiculus, que significa cuerda. Esta palabra define a todos los ferrocarriles, teleféricos, telesillas y otros dispositivos similares destinados a remontar fuertes pendientes cuyo desplazamiento se realiza por medio de cables. El proyecto del funicular comenzó a gestionarse en 1899, cuando el farmacéutico y empresario Dr. Salvador Andreu y Grau, por entonces propietario de la enorme finca que incluía la totalidad de la montaña, constituyó la empresa Tibidabo Sociedad Anónima. A partir de su inauguración el 29 de octubre de 1901, el funicular del Tibidabo ha transportado millares de personas llegadas de todo el mundo, cosa que ha obligado a efectuar importantes mejoras en un par de ocasiones. La primera de ellas se realizó el año 1922,
cuando reemplazaron la máquina original de 85 caballos que inauguraba el funicular en 1901 por otra de 178 caballos de potencia, que permitió añadir un segundo coche a cada convoy, duplicando con ello el número de plazas del funicular. 2 años más tarde, en 1924, la máquina original de 1901 fue recuperada por un nuevo funicular instalado en Gelida, donde funcionó hasta 1981, cuando renovaron completamente el referido funicular. Pero la mejora más notable llevada a cabo en el funicular del Tibidabo fue la del año 1959, cuando los primitivos coches de madera dieron paso a unos modernos trenes metálicos compuestos de 2 unidades que, con una longitud de 22 metros y 22.600 kilos en vacío, permitían una capacidad de 230 plazas en cada convoy, incremento que elevó a 36 toneladas el peso bruto de cada tren, por lo que fue preciso instalar una nueva máquina de 330 caballos construida por la empresa suiza Vonroe, que ha prestado servicio desde el año 1959 hasta el otoño del 2019, cuando se consumó el cierre del funicular. En cuanto al motor de 178 caballos instalado en la máquina de 1922, ha permanecido como equipo auxiliar en el funicular del Tibidabo, acoplado en línea con la máquina principal de 330 caballos con el fin de asegurar el servicio en caso de avería. La máquina de 330 caballos le da una velocidad al cable que alcanza 4 metros por segundo, poco más o menos unos 15 kilómetros por hora, velocidad que cubre el trayecto en tan solo 5 minutos. En caso de utilizar el motor de 178 caballos, estas marcas se reducen al 50%, debido a que solo logra entregar la mitad de la potencia, circunstancia que en ningún caso afecta a los dispositivos de seguridad y frenado. El sistema de este funicular se denomina de va y viene. La distancia de la concesión abarca 1.190 metros, de los que 1.151 pertenecen a la vía. La longitud del cable es de 1.260 metros debido al paso por la máquina, elemento que tiene un diámetro de 38 milímetros y pesa 7.000 kilos. La vida media que se le concede al cable está alrededor de unos 6 años. Durante este tiempo sufre un proceso de estiramiento que, mediante un cálculo del coeficiente de resistencia, se determina el momento de proceder a su reposición, precisando que sobre una estimación máxima de 10 a 8 ya se procede a sustituirlo. Periódicamente el cable se revisa en toda su longitud. El funicular del Tibidabo fue el primer vehículo de estas características que funcionó en España. Con una superficie de 11.000 hectáreas, el Parque del Tibidabo se encuentra ubicado en el macizo de Collserola, que es la prolongación natural de la cordillera litoral catalana a su paso por la provincia de Barcelona. Su nombre procede de Coll de l'Erola, paso situado entre el Tibidabo y el Turó de Santa María, lugar por donde actualmente transcurre la carretera de la Rabassada. De relieves poco altos y suaves, la cima más elevada es la cumbre del Tibidabo, que con una altura de casi 512 metros sobre el nivel del mar, conforma uno de los mayores parques urbanos del mundo. A sus faldas se extiende la planicie de Barcelona, que alcanza las playas de la capital catalana. El Tibidabo es un símbolo natural de la ciudad, pero pocos conocen que también es un volcán que permanece inactivo desde hace más de 7.000 años. Prospecciones realizadas para conocer su formación dieron con lava solidificada y otros restos volcánicos a menos de 300 metros de la cima. Tan novedoso ingenio, que fue construido en poco más de un año, alcanzó un importe de 697.000 pesetas de la época, cantidad que al cambio actual tan solo suponen unos 4.200 euros, valor que actualmente ni siquiera alcanza para adquirir una scooter. Paradójicamente, el novedoso funicular
fue la atracción más celebrada del Tibidabo, debido al carácter innovador que supuso tan singular sistema de transporte. La cumbre del Tibidabo se eleva a 501,8 metros sobre el nivel del mar. En ella, además de la estación cima del funicular, aparece instalado el parque de atracciones sobre el que se levanta el Templo del Sagrado Corazón, que fue inaugurado en mayo de 1962 sobre el mismo lugar donde desde 1887 había existido una sencilla ermita gótica. A su pie disfrutamos de toda clase de atracciones, alguna de ellas tan clásica como una vertiginosa atalaya de 50 metros que nos hará sentir como verdaderas águilas. O las emocionantes y divertidas montañas rusas sobre las que planea el singular avión del Tibidabo, atracción que destaca por méritos propios, pues ha realizado un insuperable número de vuelos sin haber sufrido el más mínimo contratiempo. Todo ello aparece acompañado de un completo carrusel de excitantes y divertidas atracciones, donde los ingenios más recientes de nuestros días se cuentan con los clásicos autómatas de antaño, hasta completar un sinfín de curiosos y divertidos artefactos que deleitan por igual a niños y mayores. En previsión de cualquier incidencia no detectada por el operador de la sala de máquinas, los auxiliares instalados en las cabinas de los trenes pueden ponerse en contacto con el operador principal a través de un teléfono interior del funicular. Años atrás, los auxiliares gozaban la facultad de parar la máquina hasta que conseguían detener el funicular, función que desde hace bastantes años está eliminada. Estos empleados fueron suplidos por un sistema automático de frenos de emergencia que en el supuesto caso de rotura del cable, caída del tren o exceso de velocidad de descenso actúan al instante. Incidencias que son detectadas por unos reguladores centrífugos que bloquean el tren automáticamente en caso de que la velocidad de descenso o retroceso sobrepase el 15% de 4 metros por segundo. Este sistema de frenos de emergencia es patente de la empresa suiza Von Roh. El sistema actúa mediante un detector centrífugo de retroceso que cierra al instante un conjunto de mordazas que atenazan con fuerza los lados externos del rail, que gracias a su diseño con perfil de copa consiguen bloquear el funicular contra la vía. Tal dispositivo, que solo actúa en caso de retroceso o caída del tren, con el convoy vacío no supera los 70 centímetros de distancia, y a plena carga la caída no sobrepasa los 2,5 metros.
Todos los componentes de seguridad y frenado son revisados y comprobados regularmente con el fin de asegurar el perfecto estado del sistema. El funicular lo controla un solo empleado que se encuentra en una cabina de la sala de máquinas, donde a través de una ventana que domina el trayecto dispone de una completa visión de la línea. Al inicio del trayecto, el mayor declive de la estación superior, así como el peso del convoy, ayudan a subir el tren de la estación Valle. El tramo donde se realiza el cruce de los trenes es el punto que levanta mayor curiosidad. De modo y manera invariable, tanto en la subida como el descenso, al paso por este tramo, cada tren toma siempre el mismo lado del cruce. Esto se debe al ingenioso sistema de ejes con ruedas mixtas, dotadas con doble pestaña en el lado exterior del eje y ruedas con llanta ancha, lisa y sin pestañas, montadas en el lado interior del eje. Ambos convoyes aparejan el mismo sistema, pero opuesto entre ellos, de modo que al superar el cruce, las ruedas con doble pestaña de los convoyes siguen el carril del lado exterior de la vía, en tanto que las ruedas anchas, lisas y sin pestañas ruedan sobre los tramos de raíles del interior del cruce, que a su vez habilitan el espacio que precisa el cable para superar las vías fraccionadas de la travesía. Al mismo tiempo, las poleas que guían y conducen el cable presentan una cierta inclinación hacia el centro de la vía con el fin de conducir suavemente el paso del cable. La inclinación media del plano de la subestructura es del 23%, valor que varía entre el 17% de la estación Valle al 25,7% de la cima. Estas cotas, así como el estado de los raíles, traviesas, balasto, pernos, poleas y otros componentes de la línea, son mantenidos en perfecto estado por el personal, tarea que supone una constante labor de vigilancia con el fin de evitar cualquier alteración en el trazado. El trayecto del funicular está próximo a su fin, y con él también nuestra visita al Tibidabo. Arriba queda el festivo alboroto del parque de atracciones, que todos los días festeja un divertido universo de fantásticas aventuras que colman la fantasía de los niños y reverdecen la memoria de la gente mayor. Al pie del funicular nos aguarda el fiel e incansable tranvía Blau, primer y último eslabón de la visita al Tibidabo, que como antaño nos conducirá hacia el ajetreado y menos divertido alboroto del tráfico rodado de la ciudad.